Romanos, eso, gracias, pastor. Romanos 12, el 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les pido que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, Dios, muchas gracias porque nos podemos reunir en esta tarde, y te doy gracias por tu palabra, que en ella podemos encontrar la sabiduría para el diario vivir, y podemos encontrar lo que tú deseas que nosotros hagamos, que nosotros podamos entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, que nosotros nos acerquemos a ti con una ofrenda, y que esa ofrenda seamos nosotros apartados para tus propósitos. Señor, es algo que debemos hacer cada día, es una decisión que nosotros debemos tomar, y es algo que tú deseas para cada uno de tus hijos. Señor, queremos tomar esta instrucción y considerarla de manera seria. Señor, es algo que tú quieres para cada uno de tus hijos, y deseamos ser útiles y servirte y utilizar todos los dones y cosas que nos das para tu servicio en tu ministerio. Tú necesitas personas entregadas, y anhelamos ser esas personas. Señor, doy gracias por todo y encomiendo todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Entonces estamos en Romanos 12:1. Y el día de hoy me gustaría estudiar estos dos versículos. Quizás solo veamos el primero, pero me gusta mucho porque no sé si te ha pasado cuando tú comes una comida y tú tratas de identificar qué ingredientes tiene, ¿no? Y a veces te puede pasar que comas algo bastante simple. Comes algo que dices, esto tenía sal, pimienta. Puede ser así. De hecho, algunas gastronomías se identifican en eso, como por ejemplo la gastronomía italiana. Pocos ingredientes, pero de gran calidad. Entonces es por eso que la comida italiana es tan rica. Pero no es como que tú sientas demasiados sabores, sino que es un sabor muy rico en sí mismo. Pero a veces hay otras comidas que tienen muchos sabores, muchos condimentos, y que la hacen compleja y con contenido. De hecho, cuando estuvimos en el viaje allá en Estados Unidos, y no quiero ser carnal, pero comimos cosas muy ricas. Y una de las cosas que a mí más me gustaron fue la comida tailandesa. ¡Oh, qué comida más rica! Yo comí una sopa que se llamaba sopa tom kha, no como la famosa, no, tom kha. Y esa sopa era muy, muy rica, pero yo la tomaba y seguía descubriendo sabores. Era como que, lima, jengibre y esto otro, y era comer y qué buen viaje. Pero la comida, lo que voy y el punto que quería decir es que tenía mucho contenido. Yo podía notar muchos sabores, y me arrepiento de no haberle sacado una foto a la carta, porque decía cada uno de los ingredientes y eran como 4 líneas de muchos ingredientes. Realmente algo muy rico, muy picante. Mi hermano Dusan ahí sufrió un poquito. De hecho, era chistoso porque había 5 niveles de picante, y nosotros, creo que mi sopa era el 1, y la comida que pidió el pastor era como 2 o 3, y estaban picantes. Así que no se burlen de hermano Dusan, porque estaba picante. Pero cuando yo leo versículos como este, Romanos 12, 1 y 2, pienso en ese tipo de comidas muy complejas. No porque sean difíciles de entender, sino porque están llenos de contenido. Este versículo tiene tanto de lo que nosotros podemos aprender, tanto de lo que nosotros podemos extraer información, que como que a veces podemos llegar a cometer el error en nuestra lectura devocional, y que muchas veces yo cometo, de leerlo y seguir leyendo y de dejarlo ahí, y no reflexionar en lo que dice. Y me gustaría que hoy día pudiéramos estar haciendo esto, estar como saboreando la comida y tratando de identificar cada una de las partes que lo componen, porque hay de verdad mucho contenido en este versículo. El versículo comienza en el 1, así que, hermanos. Y como ya se va haciendo casi una tradición en mis mensajes, cada vez que encontramos eso, así que, o por lo tanto, o teniendo esto, no sé, todas estas expresiones quieren decir que había una información anterior. Se estaba hablando de algo anterior. Yo estaba leyendo un comentario de un creyente, y un muy buen comentario, y ahí era un comentario del libro de Romanos completo, y me llamó la atención que él describía el libro de Romanos como una pirámide, y como que uno se va acercando hacia la punta. Entonces es por eso que muchas veces en el libro se encuentra la frase así que, o por lo tanto. Pablo empieza a enseñar acerca de muchas cosas que van a apuntar acerca de cómo los cristianos debían vivir.
Y vemos que aquí comienza diciendo así que hermanos. Eso quiere decir de que deberíamos nosotros entender de que Pablo aquí está refiriendo a algo en particular. Estaba haciendo un hincapié con todo lo que se había hablado para dar la siguiente instrucción. Entonces, si nosotros queremos entender a qué se refería Pablo, o por qué era tan importante, o cuál era el razonamiento para que él llegó a decirnos esto, era por lo que se había mencionado anteriormente. Entonces, ese es uno de los ingredientes que nosotros queremos identificar. Esto nos quiere decir que consideremos el libro completo, entendiendo que esto es una carta. En particular, los métodos, piensa en todo lo que habla la carta, habla de los métodos de Dios, cómo Él tenía sus planes con Israel, habla un poco de eso en el capítulo 11, y me gustaría que leyéramos los últimos versículos del capítulo 11 como para hacer el contexto necesario. Dice el versículo 33 de Romanos 11: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y está hablando un poco aquí, como les decía, de los planes que Dios tiene para Israel en el futuro, y considerar esto, considerar cuán complejo es Dios, con quién estamos tratando. No estamos tratando con cualquier persona, no estamos tratando con un ser humano, estamos tratando con el Creador. ¿Quién de nosotros le dio consejo a Dios? Nadie. Me hace pensar en cuando nosotros leemos en el libro de Job, y Dios responde a Job, y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? Es una pregunta retórica diciendo: tú no estabas ahí. Nadie me puede venir a decir cómo hago o no hago las cosas. Entonces, es una de las cosas que debemos considerar. Gracias, Santo, sos un crack. Perdón, tenía que decir algo que el Anto es un crack, no, sí, es genial. Entonces, no solo hay que tener en mente esto, sino hay que tener en mente el contexto del libro de Romanos completo. Una de las cosas que más se habla en el libro de Romanos es de la salvación. Uno de los megatemas de Romanos. Cómo el Señor nos justificó por medio de su sangre derramada en la cruz. Cómo por la resurrección de Cristo tenemos vida nueva. De eso se habla un poco en el capítulo número 6. Cómo nada nos puede separar de esta salvación en el amor que hay en Cristo. Cómo la salvación está abierta para todos. Nos habla de eso en Romanos capítulo 10. Porque, por ejemplo, el versículo 13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces tú consideras todas estas cosas y llegas a este gran así que, hermanos. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que tengan esto en sus pensamientos antes de leer el versículo 1. Dice: os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, como que la primera parte, el así que, hermanos, me hace pensar en como las enseñanzas teológicas que nos deja Pablo, que el Señor nos dejó a través de Pablo. Uno podría considerar, bueno, aquí nosotros podemos aprender acerca de la justificación y aquí nosotros también podemos aprender un poco acerca de lo que es el pecado, cómo todos nosotros hemos pecado. Y a veces se puede volver un poquito como un estudio erudito, como una ciencia más. Pero a mí me gusta que dice: os ruego por las misericordias de Dios. Y va más allá del área del conocimiento. Aquí yo, cuando leo esta parte del versículo, pienso inmediatamente en mi vida. Porque Él está diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. Las cosas, cuando tú lees la palabra misericordia, siempre debes pensar en lo que Dios, como un juez justo, tiene el derecho de juzgarnos, pero decide no hacerlo por amor. En el caso de la salvación, nosotros merecíamos ser juzgados eternamente en el infierno, en el lago de fuego, por nuestros pecados. Será nuestra paga, nuestro pecado, la muerte. Pero Él decidió no hacerlo. Y quien pagó ese precio fue Jesús. Entonces ahí podemos ver misericordia. Y la podemos ver en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando yo leo el así que, es como que Pablo dijera: piensen en todo lo que les he enseñado, toda la doctrina, toda la enseñanza. Pero también dice: os ruego por las misericordias de Dios. Yo veo, pero también piensa cuán bueno ha sido Dios en tu vida. Piensa en cómo Dios te ha ayudado a salir de lugares difíciles, cómo Dios nos ha ayudado a salir de hábitos, de malos hábitos, de vicios,
Justo allá en Estados Unidos conversé con un caballero, era un miembro, varón de la iglesia que servía en un ministerio específico, que era acerca de rehabilitar a personas que tenían problemas con las drogas y con el alcohol. Y yo le preguntaba, ¿cómo ayudas, cómo aconsejas a un joven o a una mujer joven que batalla con las drogas, con el alcohol? ¿Cuál es un consejo práctico? ¿Qué es lo que uno debe apuntar? Y él me dijo, la verdad es de que lo más básico, sé que va a sonar cliché, pero necesitan a Cristo. Y me gustó mucho eso, porque él me decía, hicimos mucho esfuerzo, a veces yo me esforzaba mucho en que ellos cambiaran sus amigos, en que ellos dejaran de salir a ciertas horas, en que pudiéramos eliminar las cosas malas que hay en su hogar, las cosas que ven en su celular. Y me decía, no me malentiendas, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero lo primero es que ellos puedan creer en Jesús. Lo primero es que ellos puedan ser salvos. Porque de qué sirve quitarle a sus amigos y que luego él se aparte de esos malos amigos, pero no tiene a Cristo, eventualmente va a volver a hacer las cosas que hacía. Y me pareció algo muy acertado lo que él me comentaba. Se nota que tenía experiencia en el tema, lidiando con personas que batallan con el vicio. Y yo observo en las misericordias y pienso en esto, cómo Dios muchas veces nos libra de cosas tan terribles, de pecados, y aún cuando nosotros somos salvos, experimentamos cada día las misericordias de Dios. La Biblia nos enseña de que son nuevas cada mañana, de que nunca decae. Y me gustan esos versículos que uno lee en Lamentaciones, porque Israel estaba en un momento muy malo, muy malo. Pero aún estaban, se podría decir, en pie. ¿Y por qué? Por las misericordias de Dios. Porque nunca decayeron, porque fueron nuevas cada mañana. Y así es también con nosotros. Hoy en día, si tú me preguntaras cuál es tus atributos favoritos de Dios, si es que se puede tener un atributo favorito, ya que Dios, todos sus atributos son maravillosos. Pero a mí me encanta pensar en su inmutabilidad. Que ese Dios del que se habla en Lamentaciones es exactamente el mismo Dios que está reinando hoy. Es el mismo. No es parecido, es el mismo Dios. Entonces sus misericordias siguen renovándose cada mañana. Entonces aquí Pablo le pide a los romanos que ellos consideren las misericordias de Dios para la instrucción que se les va a dar. Entonces tú observa en tu vida. Observa, wow, Cristo ha hecho tanto por mí. Yo no sé qué sería de mí si Cristo no me hubiera salvado. Estaría haciendo cosas terribles. Estaría juntándome con malas personas. Mi situación financiera sería un desastre, un desorden. Quién sabe si siquiera tendría un trabajo hoy. Entonces yo cuando leo esto pienso en eso. Otra cosa que me llama mucho la atención, antes de llegar al fondo del versículo 1, es que dice, os ruego. Ahora, yo pienso en quién era Pablo. Leyendo un poquito también en libros, la carta a los romanos, o la visita que Pablo, hizo a los romanos, no fue la primera, era, si mal no recuerdo, su tercer viaje misionero. Entonces, Pablo ya tenía un nombre. Pablo era conocido por el mundo cristiano, ya había... yo creo que ya todos los cristianos habían dejado un poco de lado esto de que él era el quien perseguía a la iglesia, y era, el apóstol Pablo. Mira las cosas que ha hecho, mira las iglesias que ha comenzado. Mi punto es de que si Pablo te decía algo, tú hacías caso. Si Pablo te decía, hermanos, ustedes van a hacerlo así. Y los hermanos, ya, ok. De hecho, no sé si te pasa, cómo será tu feed de tus redes sociales, pero a veces me salen muchos memes cristianos. Y me salía meme así como la iglesia de Corintios recibiendo la carta de Pablo, así como, llegó una carta de Pablo, y la leían así con miedo, con vergüenza. Y aunque es humor, yo sí pienso de que probablemente había mucho respeto y reverencia hacia quién era Pablo, por lo que él hacía. Y por cómo él fue utilizado para comenzar iglesias alrededor de toda esa zona. Y yo pienso, si él quería dar algo tan importante, podría haberlo ordenado. Yo, Pablo, apóstol, les ordeno que hagan esto. Les va a hacer bien, háganlo. Pero en vez de simplemente dar una orden, él ruega. De hecho, la palabra aquí que se utiliza en el griego es la palabra parakaleo, que añade este sentido de urgencia, de que es algo importante. Y me gusta pensar en el líder que era Pablo. No vamos a hablar de liderazgo. Esto va a ser también para cuando me toque hablar un poquito de lo que aprendimos en la conferencia. Pero qué bueno es tener líderes que no son autoritarios,
que no son tiranos, que no son dictadores, sino aquellos que gobiernan con amor. Y aquí Pablo probablemente tenía todas las atribuciones para poder ordenarles y decir, ustedes tienen que hacer como yo digo, pero él decidió rogarles, porque él les amaba. Y eso es una característica importante de un líder bueno. Él amaba a quienes les estaba hablando, y por eso él decía, esto va a ser bueno para ustedes, les ruego que me hagan caso. Por favor, escuchen lo que les voy a decir, porque va a ser bueno. Yo doy gracias a Dios por líderes así. Entonces, así que, hermanos, considerando todo lo que él ha dicho en la carta, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces es una petición que nace del amor, por las misericordias de Dios, pensar en cuán bueno ha sido Dios con nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Durante el Antiguo Testamento, el sacrificio, el énfasis estaba en los sacrificios animales. Tú puedes observar como en muchas ocasiones está presente el sacrificio de los animales. De hecho, incluso antes de Moisés, nosotros vemos que cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos hicieron delantales con hojas de higuera. Y cuando estuvieron enfrente de Dios y fueron confrontados, la Biblia dice que Dios les hizo túnicas de animales, de pieles de animales. Entonces ahí inmediatamente vemos, hay sacrificio animal. Después tenemos a Caín y Abel. Y Caín y Abel, Caín ofreció todo lo que era los frutos de la tierra, pero Abel ofreció los animales, lo mejor que tenía, y eso agradó a Dios. Y después Dios lo estableció con la ley para los judíos, y él estableció todo lo que iba a ser este sistema de los sacrificios en el templo. Y es algo que nosotros observamos en el libro de Hebreos, y era que era necesario que se derramara sangre. Sangre tenía que haber derramada para la remisión de los pecados. Pero no era un sacrificio, no era un sacrificio perfecto, era un sacrificio temporal, porque tenían que estar haciendo esos sacrificios constantemente. Entonces no era como que yo podía matar a un cabrito, un corderito, y después nunca más tenía que hacerlo porque la sangre de ese corderito me limpió de todo. No, tenía que hacerlo constantemente. Ahora, esto fue reemplazado. De hecho, justo leía también otro comentario y me gustó la palabra que usaba. Decía, ese método prescribió. Es decir, que ahora se estableció otro pacto con la sangre que derramó Jesús. Dios era quien creó este antiguo pacto y Él murió. Entonces ese testamento cesó con la muerte del testador, y ahora hay un nuevo pacto que está en la sangre de Jesús. Ese es el único sacrificio que nosotros necesitamos. Es un sacrificio perfecto y suficiente. Y de hecho cesaron los sacrificios animales. Y yo no sé si Pablo, cuando hablaba un poco acerca de esto, o el escritor de Hebreos cuando hablaba acerca de esto, sabía lo que iba a suceder en el futuro, pero en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén cae, es destruido, y los judíos también cesaron de sacrificar animales. Porque ahora los judíos no necesariamente creían en esto, pero los creyentes creían en que Jesús era este nuevo sacrificio. Pero aquí hay algo interesante, se establece otro sistema de sacrificios, y habla de sacrificios vivos, nuestro cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. También estudiando un poquito para entender a qué se refiere con esto, se mencionaba un poco acerca de lo que se refiere con presentar. Y la palabra presentar está conjugada de una manera en que nosotros lo tenemos que estar haciendo constantemente. No es una presentación única. Constantemente debemos estar ofreciéndonos a Dios como sacrificios. Y la palabra presentar también tiene una connotación de ceder. Si tú observas los sacrificios del Antiguo Testamento, ellos tenían que ceder lo mejor. De hecho, una de las reprimendas que uno ve, por ejemplo, en el libro de Malaquías, es de que primero Israel no estaba honrando a Dios con lo que recibían, con los diezmos y ofrendas no le estaban dando, y después lo que daban era malo. Los animales que daban el cojo, daban animales en mal estado, cuando Dios quería lo mejor. Dios quería lo mejor para Él. Y me hace pensar un poquito en esto. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a ceder a Dios, a entregar a Dios, a apartar para Él? Muchas veces lo peor. Muchas veces en tu tiempo, ¿qué es lo que tú reservas para Dios? El espacio que me queda, las obras.
En el área de las finanzas, muchas veces nosotros, ¿qué vamos a Dios? Lo que sobra, si es que sobra. Lo peor. En cuanto muchas veces a nuestra actitud en el servicio. Cuando es en el trabajo, trabajo bien. En la casa también. Pero en la iglesia, no. La verdad es de que a Dios no le entrego mucho. En mis devociones personales. A lo mejor tú tienes un hobby. A lo mejor juegas en tu computadora. A lo mejor practicas algún deporte. A lo mejor tienes todas estas actividades y a ellas le das lo mejor, le das tu tiempo. Pero a Dios, no. A Dios en la lectura, no. Entonces, tú y yo no estamos ofreciendo a Dios lo mejor, como es lo que Él desea. Cuando habla de entregar un sacrificio, siempre se hablaba de apartar. Y es por eso de que se utiliza la palabra santo en el versículo. Dice, en sacrificio vivo, santo. La palabra santo, eso significa apartar para un propósito diferente. Y si tú deseas estar agradando a Dios, aquí Pablo le estaba diciendo, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, que tú entregues tu ser a Cristo para sus propósitos como un sacrificio. Cédelo a Dios, cédelo y déjalo y dale lo mejor de ti. Dice, agradable a Dios. Y cuando yo leo este versículo es muy similar a cuando uno leía en el Antiguo Testamento que los sacrificios de holocaustos, es decir, estos sacrificios quemados, alzaban un olor agradable, como habla en Filipenses 4, olor fragante, algo que a Dios le agrada, lo acepta. Quiero que pienses, para que te hagas este ejemplo. Dios ha hecho muchas cosas para ti y para mí. Dios te ha otorgado muchas cosas a ti y a mí. ¿Y cómo se ve que tú y yo le otorguemos lo peor? Que tú y yo le otorguemos lo mínimo. Si es que le otorgamos algo. A veces, como te digo, no le dejamos ni lo mínimo a Él. Se ve feo. Si alguien hace mucho para mí y yo no le otorgo nada. Pongo de ejemplo, ya que estamos en el Día de las Madres, pensaba, y aquí no quiero dejar a ningún hijo en jaque así como, pero es bonito hacer un regalo para el Día de las Mamás. Ahora, no tiene que ser algo caro, no tiene que ser algo comprado, pero es bonito el gesto, porque muestra gratitud. Y este sacrificio que nosotros hacemos viene de un espíritu agradecido. Por eso se menciona al inicio, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, considera lo bueno y misericordioso que ha sido Dios contigo. Mínimo que tienes que hacer es entregar tu cuerpo en sacrificio. Después sigue el versículo diciendo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La verdad es que esta parte es la parte más, que para mí era lo más sencillo de entender. Cuando habla de racional, habla de lógico. Porque nuevamente, lo que estás haciendo aquí, considerando todo lo que ya se mencionó anteriormente, es lo mínimo que Dios te pide. Que tú te entregues a Dios apartado para sus propósitos, entregues tu cuerpo como sacrificio vivo. Es lo mínimo, es lógico, considerando todo lo que Dios ha hecho. Ahora, muchas veces no lo es así. Muchas veces tú y yo no le damos nuestro cuerpo. Sigamos leyendo, por favor, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de no conformarse a este siglo, aquí nosotros podemos extraer una filosofía muy sana, que es de que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos aquí. La Biblia enseña que cuando nosotros somos salvos, pasamos a ser ciudadanos de una tierra que es el cielo. Y nosotros tenemos una morada preparada allí para nosotros. Entonces, no es propio de ese ciudadano deshacerse de su nacionalidad. Nosotros debemos parecer y ser extranjeros y advenedizos. Estamos aquí de paso, peregrinando. Y a veces pasa, y hay filosofías en iglesias y en creyentes que tratan de adaptar las cosas que la Biblia enseña a lo que el mundo enseña. Entonces, a lo mejor hay una discrepancia en el mundo y hay una discrepancia con la Biblia. Por ejemplo, lo más sencillo que se me ocurre en este momento, el origen del mundo. La Biblia tiene una historia. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo reposó. Luego vemos la ciencia. La ciencia empieza, o la falsa ciencia me gustaría decir, que enseña que por un proceso muy largo de quién sabe cuántos millones de años, porque siempre lo cambian,
El Big Bang comenzó y todo empezó a ser desordenado y se empezó a ordenar de manera sola y de manera que aún no saben explicar muy bien, se propició la vida después de miles y miles de años. Entonces, hay dos acercamientos cuando nosotros encontramos que el mundo se opone a la Biblia. Yo puedo decir, de alguna manera estoy entendiendo mal la Biblia y tratar de adaptar, de meter el conocimiento a la Biblia, o decir, no, yo me voy a quedar con lo que la Biblia enseña. Ahora, antes de que pienses, hermano Nacho, estás loco. No, tú puedes investigar y la verdad es de que hay muchos científicos de mucho renombre que creen en todo lo que la Biblia enseña y la creen al pie de la letra. Ahora, solo hay que buscar lo suficiente. Pero el punto es el siguiente. A veces está esta filosofía. No, la verdad es de que yo voy a tratar de acercarme y mimetizarme con el mundo. Camuflarme para que parezca del mundo. Y así me los voy a... Uy, perdón por soplar. Y así me los voy a traer. Que ellos se den cuenta que soy uno de ellos. Pero no tienes que ser uno de ellos. Tienes que ser diferente. Algo que tú puedes notar cuando Cristo habla acerca de cómo nosotros debemos comportarnos es que somos cosas que destacamos. Dice que nosotros somos la luz del mundo. La luz resalta. Cuando habla de que nosotros somos sal, la sal también se nota. Yo pensaba, hoy día estaba haciendo arroz y el arroz estaba rico. ¿Y por qué menciono esto? Porque las veces que yo empecé a hacer arroz, yo siempre medía y pesaba todo y dije, ¿cómo tan exagerado? Voy a echar arroz al ojo y voy a echar sal al ojo. Y ese arroz fue el arroz más salado que comí en toda mi vida. Después, al revés. Dije, ya, voy a echar arroz y muy poquita sal. Y no, insípido, totalmente insípido. Y ya con el tiempo, el arroz ahora al ojo queda bien. No queda ni salado, ni... ¿Pero por qué menciono esto? Porque la sal se nota. Yo eché un poquito más de sal, quedó incomible. De hecho, yo me acuerdo una vez, creo que almorzando con, puede ser Esteban, yo creo. Hice un arroz con huevo, muy simple. Y yo no sé cómo se lo comió, pero estaba tan salado, tan salado. Las proporciones no estaban en ningún lugar. Pero la sal resalta, hace que las comidas se sientan diferentes, tú lo puedes identificar. Entonces, Cristo no nos llamó a mimetizarnos al mundo, nos llamó a ser diferentes. Él quería que sus discípulos destacaran. Por ejemplo, Él les dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, Él buscaba de que no se adaptaran, no pasaran piola, que dijeran, no sabía que eras cristiano, sino todo lo contrario. Que la diferencia sea tan radical que ellos se den cuenta que en aquellos que les seguían había algo diferente. Y es lo que nosotros debemos buscar, no conformarnos a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué? Cristo necesita cambiar tu mente. Cristo necesita cambiar lo que tú deseas. Algo que se puede observar mucho, hay muchos versículos que hablan acerca de que Dios responde a la oración. Y así es, Dios responde a la oración. Pero Dios responde a la oración cuando pedimos algo que le agrada. Si yo, por ejemplo, oro, Dios, yo deseo estar siendo más útil en mi iglesia. Señor, siento que no estoy haciendo lo suficiente. Siento que debería estar sirviendo más. Siento que la iglesia necesita más personas ayudando en las labores, etc. Señor, ayúdame a servir en mi iglesia. Sabes que Dios te va a abrir oportunidades. Pero si tú eras, Señor, mi auto es muy feo. Señor, mi auto no me gusta. No, mi auto está viejito y yo quiero un auto bonito, un auto que la gente vea en la calle y diga, ese sí es el auto de alguien exitoso. No creas que Dios va a responder a esa oración, porque no estás pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, yo creo que ahí todos están de acuerdo. Aquí no dije nada, Nacho, tremendo descubrimiento teológico. Pero, ¿cómo puedo yo entonces pedir según su voluntad? Es cuando tú caminas con Él. Porque cuando tú caminas con Él, te empiezas a parecer a Él. Y cuando te empiezas a parecer a Él, empiezas a pedir cosas que no son completas locuras. Entonces vas a empezar a parecerte a Él, vas a empezar a transformarte, y tu conocimiento va a empezar a ser transformado, y ahora sí vas a empezar a pedir cosas que a Él le van a agradar. Ese deseo de un auto nuevo ya no va a estar en ti, porque vas a desear cosas mucho más importantes y valiosas que un auto nuevo o bonito. Entonces debemos renovar la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro conocimiento, nuestro entender debe ser renovado conforme a lo que Cristo desea. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bueno es poder decir, yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo puedes tú decir eso con tanta seguridad? Hermano, ¿cómo lo haces?
Yo no lo estoy diciendo, por cierto. Pero mi punto es, ¿cómo alguien puede llegar a decir algo así? Oh, yo estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida. Es renovando su entendimiento. Cuando tú empiezas a caminar con Él y Él empieza a moldearte para que seas semejante a Cristo, Él empieza a sacar esas imperfecciones, empieza a sacar esos deseos, empiezas a ver de manera más clara el camino que Dios quiere en tu vida. Por otro lado, si tú en vez de transformar y renovar ese entendimiento, te conformas a este mundo, tu mente se nubla. Un ejemplo para mí muy claro, yo aquí veo muchos 4 ojos, muchos aquí que usamos lentes. Y yo tenía siempre los lentes muy sucios, gracias pastor. Y pastor me mostró hace mucho tiempo que él compraba unos pañitos de alcohol. Y de verdad es como, wow, nunca me había dado cuenta cuán sucios estaban. No, es increíble. Entonces yo pienso en eso, que cuando nosotros nos conformamos a este mundo, es como si te colocaras unos lentes sucios, llenos de grasa y polvo y suciedad, etc. A veces trabajas y te salpican cosas y no puedes ver cuál es la buena voluntad de Dios perfecta en tu vida. Empiezas a seguir los caminos que este mundo considera buenos o exitosos o apropiados. Y te alejas de las cosas que Dios tenía preparadas para ti. La Biblia enseña de que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros, que son buenas y que son las que Él desea para nuestra vida. Pero si nosotros, en vez de decir, voy a caminar con Él para empezar a desear lo que Él desea, yo empiezo a conformarme a este mundo, decir, ya, voy a hacer las cosas que voy a hablar como este mundo, voy a escuchar lo que este mundo escucha, voy a cambiar mis ideales para que se alineen con lo que este mundo propone o considera bueno y con lo que considera malo. Entonces, no vas a poder ver el camino que Dios tiene preparado para ti. Por favor, leamos el versículo 1 y el versículo 2 de nuevo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué? Yo quiero comprobar esa voluntad. Yo deseo decir, yo quiero ver qué grandes cosas buenas y maravillosas y llenas de felicidad tiene Dios preparadas para mí. Pero necesito hacerlo primero. Necesito decir, Señor, me aparto, cedo mi cuerpo a ti como un sacrificio vivo. Voy a hacer lo que tú quieres. Señor, yo me aparto, me santifico para ti. Yo me voy a estar apartado para un propósito diferente. Y eso requiere de que tú y yo reconsideremos cómo estamos entregando cada día en las decisiones que tomamos nuestras cosas a Dios. No solo finanzas, sino tiempo, etc. ¿Cómo estamos invirtiendo y si realmente estamos haciendo ese sacrificio que Él es digno? Les pido que me acompañen en oración, por favor. Padre Celestial, damos muchas gracias porque en ti tenemos salvación, vida nueva, y porque tú has establecido esto. Tú deseas que nosotros nos entreguemos como un sacrificio vivo, agradable, santo, apartado, algo que te satisfaga a ti, Señor. Y muchas veces nosotros priorizamos otras cosas. En vez de estar acercándonos a ti con un espíritu sumiso, tratamos de moldear las cosas que tú nos enseñas, acomodándolo a lo que el mundo cree y predica. Señor, queremos hacer lo contrario. Queremos ser moldeados por ti, entregarnos para tus propósitos y que siendo moldeados a tu imagen nosotros podamos resplandecer la luz de Cristo al mundo, que la gente pueda ver en nosotros personas transformadas. Señor, nosotros queremos comprobar tu buena voluntad, queremos caminar contigo en cercanía y disfrutar de los planes que tienes para nuestras vidas, y eso requiere que nosotros abandonemos lo que este mundo enseña, Señor. Es difícil, puede que no sea popular, puede que no sea sencillo en un comienzo, pero es la vida que tú deseas y es la vida más exitosa que un cristiano puede tener. Señor, te encomiendo y pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok,